La historia de dos hermanos y un heroico corazón es un mito. Un mito es un relato tradicional lleno de hechos fantásticos con personajes fabulosos, con los que los antiguos pueblos trataban de explicar hechos y fenómenos que no podían comprender. Para ello utilizaban personajes como dioses, semidioses, héroes y personajes con poderes sobrenaturales. Para conocer un poco más sobre los mitos, los invito a ver el siguiente video. Hoy aprenderemos sobre el mito y sus características. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es el mito? El mito es un relato tradicional sobre acontecimientos prodigiosos, fantasiosos o maravillosos. ¿Cómo surgieron los mitos? En todos los pueblos del mundo, los seres humanos buscaron una forma de entender los misterios de la naturaleza y de sus propias vidas. Se preguntaron, por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgió? ¿Quién o quiénes lo crearon? ¿Por qué? También, ¿cuál es el origen del ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Y otras cuestiones en relación con la naturaleza. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay rayos? ¿Por qué hay días y por qué noche? ¿Por qué cambian las estaciones? ¿Por qué hay viento? Y otras cuestiones como por qué nos enamoramos o por qué hay guerras. Para encontrar respuestas a todas estas preguntas, crearon relatos basados en su imaginación. Estos relatos son los mitos, historias consideradas como verdaderas por las comunidades y culturas que las crearon. Imaginaron que detrás de cada misterio y todo lo que sucedía en el mundo, todo se debía a las decisiones de dioses, a quienes adoraban y hacían ofrendas para pedirle protección y favores. Por eso se dice que el mito tiene carácter sagrado y es incuestionable. En su origen, el mito era un relato oral. Esto quiere decir que se iba pasando de boca en boca. Unos se lo contaban a otros y pasaba de generación en generación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los mitos? El mito tiene como objetivo explicar, justificar o desarrollar el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida o la naturaleza. ¿Quiénes protagonizan los mitos? Generalmente son protagonizados por dioses, héroes, semidioses y monstruos. Los dioses eran seres inmortales, es decir, no morían y eran todopoderosos, decidían el destino de los hombres y estaban detrás de todos los misterios que no podían entender. En cambio, los héroes eran hombres mortales, pero que se destacaban por sobre el resto. Usualmente eran hijos de un dios y de un mortal, por eso se los solía llamar semidioses. No había un único modelo de héroe. Algunos sobresalían por su fuerza como guerreros, como por ejemplo Hércules y Aquiles, mientras otros lo hacían por su inteligencia y valentía como Odiseo. En cuanto a las criaturas mitológicas o monstruos, algunos conocidos son los cíclopes, el minotauro y Medusa. Pero, ¿cuántos tipos de mitos hay? ¿Son todos iguales los mitos? Existen varios tipos de mitos, pero los más usuales son los siguientes. Los mitos cosmogónicos
Son los que nos hablan sobre el origen del mundo, quién los creó o quiénes, por qué y cómo. Los mitos teogónicos tratan sobre el origen de los dioses. Los mitos antropogónicos tratan sobre la creación del ser humano. Y los mitos etiológicos explican el origen de las plantas, los animales, la causa de ciertos fenómenos de la naturaleza como los ríos, la lluvia o el viento. ¿Les gustó el video? ¿Qué característica tiene que tener una historia para que sea considerada mito? Les pido que estas preguntas las respondan y que luego se la envíen a la seño por WhatsApp para que ella me las haga llegar a mí. Bueno, estudiantes, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos qué es un mito y cuáles son sus características. Ahora les propongo realizar la siguiente actividad. Los mitos. Pregunten a sus familiares, pueden ser abuelos, tíos, con quien ustedes vivan o se encuentren cerca, si conocen algún mito que ellos puedan transmitirles, y escríbanlos en sus carpetas. Luego, especifiquen a qué mito hace referencia, sus personajes principales y el conflicto que surge en él. Finalmente, podrán realizar un dibujo que acompañe a esa producción. Espero que hayan disfrutado la clase como lo disfruté yo y que pronto podamos conocernos. Sigan cuidándose, les mando un abrazo enorme.